Vamos a continuar. Hablábamos de los medios impugnatorios, ¿no es cierto? Y respecto a los medios impugnatorios hay una frase que describe la importancia de estos mecanismos al interior del proceso, ¿no? Una frase que puede encerrar, si se quiere, de forma representativa lo que es estos medios impugnatorios. Dice: si el cielo de la justicia se ve empañado por una nube, ¿no?, de la injusticia, nace la impugnación como herramienta para despejar esta nube que está ocasionando una injusticia, ¿no? La impugnación, pues, está al alcance de las partes y los terceros legitimados para poder corregir ese error, esa falibilidad del juez como persona, como ser humano, ¿no? No necesariamente los juicios de un hombre son perfectos, pues, ¿no? En fin, hemos visto todo lo anterior respecto de requisitos anteriormente. Vamos a ver ahora admisibilidad y procedencia. Entre los requisitos de admisibilidad tenemos tres, ¿no? Lugar, tiempo y forma. Cada uno de ellos son, si se quiere, exigencias que debe cumplir el impugnante a efectos de que su medio impugnatorio pueda ser tramitado, ¿no? Tramitado, su derecho de acción. Obviamente luego van a pasar por una calificación a efecto de verificar si cumplen o no, y de acuerdo se le abre la puerta para que suba su pretensión impugnatoria, ¿no? Cuando hablamos de lugar, nos referimos a en qué órgano se debe interponer el medio impugnatorio, ¿no? Se trata, pues, por ejemplo, un recurso de reposición, apelación o casación. Hay que saber dónde interponer, y a este se refiere, por ejemplo, se interponen ante el mismo órgano jurisdiccional que cometió el vicio o error. Claro que ahora esto ha sufrido, respecto del recurso de casación, una ligera flexibilidad, por decirlo menos, porque el recurso de casación, con la modificación hecha el 2009, ya no solamente se puede interponer ante el mismo órgano, sino te dan la posibilidad de hacerlo ante la Corte Suprema, ¿no? Como si se tratara de una queja. Presenta las copias de los actuados pertinentes y presentas ante la Corte Suprema. Pero la regla general es de que los medios impugnatorios deben interponerse ante el mismo órgano que expidió la resolución que contiene el vicio o error. Esa es la regla general, ¿no? Esta regla, como les digo, puede tener algún tipo de excepción. Cuando hablamos del tiempo, nos referimos a los plazos, ¿no? A los plazos dentro de los cuales se puede ejercer este derecho de impugnación, ¿no? Nuestra ley procesal establece plazos perentorios. ¿Qué significan estos? Que son improrrogables, plazos que regulan, pues, esta actividad impugnatoria. ¿Por qué tienen que haber plazos? Porque no se puede dejar al libre albedrío, la libre voluntad de las partes, el cuestionar o no un acto procesal. De tal suerte que, transcurrido este plazo, queden firmes estos actos que van desarrollándose dentro del proceso para que puedan obtenerse un resultado válido, ¿no? De lo contrario, estos actos podrían impugnarse en cualquier forma, en cualquier tiempo, lo que traería, pues, inseguridad dentro del proceso, dentro del decurso del proceso. Tiene que regularse determinados momentos, luego de expedidos estos actos procesales, puestos en conocimiento de las partes, a efecto de que si tienen algo que decir, lo digan. Caso contrario, tácitamente están aceptando que no existe ninguna irregularidad, ningún vicio, ningún defecto, ningún error, ¿cierto? Entonces, estos plazos son perentorios, ¿no? Y transcurridos los cuales se extingue toda posibilidad de interponer el medio impugnatorio, ¿no? Resultando, pues, el ejercicio de esta acción impugnatoria totalmente extemporánea y determinando su inadmisibilidad de plano. Cuando hablamos de las formas, ¿no?, nos referimos al conjunto de requisitos que deben reunir estos
medios impugnatorios, como por ejemplo anexar una tasa judicial, ¿no? Que deba hacerse por escrito, que deba fundamentarse el agravio, que deba fundamentarse el vicio o el error, ¿no? Entonces nos referimos a eso cuando hablamos de la forma. Estos son reglas generales para todos los medios impugnatorios, hay que tener en cuenta, ¿no? En todos los medios impugnatorios. Y cuando hablamos de medios impugnatorios hemos visto que son dos, ¿no? Recursos o remedios. Para todos ellos, ¿no? Hay que cumplir una cierta forma. Por ejemplo, en el recurso de queja hay que anexar copias de los actuados pertinentes. El incumplimiento de alguno de estos requisitos va a acarrear obviamente la inadmisibilidad del medio impugnatorio. Cuando hablamos de los requisitos de procedencia, hablamos a exigencias de fondo, ¿no? ¿Qué exigencias de fondo se nos exigen o se nos obligan a cumplir para que nuestro medio impugnatorio sea tramitado, ¿no? El principal es el fundamento del agravio. ¿Qué cosa es el agravio? Hay que fundamentar el agravio. ¿Pero qué es el agravio? El agravio es el perjuicio que nos causa la resolución a la que estamos acusando que contiene un vicio o un error, ¿no? Es el vicio. ¿Cuál es el vicio? ¿Cuál es el error? Hay que fundamentar, ¿no? Es el gravamen que la causa, que nos causa, ¿no? Ahora, bien, el agravio puede ser moral, puede ser material o puede ser patrimonial. ¿Qué significa esto? Que no necesariamente el agravio tiene que ser cuantificable en dinero, pues no necesariamente. Moralmente nos puede afectar también, ¿no? Patrimonialmente o, en su defecto, materialmente. De cualquiera de las tres causas, ¿no? Puede ser fundamentado el agravio. El tercer requisito es precisar el vicio o el error. Debemos precisar el vicio o el error en el que se encuentra en curso la resolución o el acto procesal que impugnamos. Cuando hablamos de vicio, nos referimos ¿a qué? Al incumplimiento de los requisitos de formalidad. Hemos dicho, un acto procesal es un acto procesal jurídico. Entonces, en consecuencia, ¿no? Es un acto jurídico procesal. En consecuencia, reúne requisitos intrínsecos y extrínsecos, ¿no? Entonces, cuando hablamos del vicio, hablamos de que ese acto procesal adolece de algún requisito para su constitución como válido, ¿no? Requisitos de forma, generalmente. Cuando hablamos del error, ya hemos nosotros visto qué cosa es el error y cuáles son las tres modalidades del error. Hablamos de ese tipo de error: el error improcedendo, el error incogitando o el error injudicando. Cualquiera de los tres tipos de error. Entonces, cuando impugnamos, debemos precisar en qué error se encuentra la resolución que cuestionamos, que nos afecta. ¿Cuál de estos tres errores tiene? O tiene los tres, pues. Es indiferente fundamentar uno, dos o tres, pero hay que precisar cuál de estos tres tipos de error se manifiesta en la resolución. Precisarlos. Recuerden que es un requisito de procedibilidad. Si no precisas cuál es el error, te lo van a rechazar de plano, ¿no? Por ejemplo, hay un error improcedendo. Se ha expedido sentencia, sin embargo, no se ha saneado el proceso. No hubo el auto de saneamiento y ya el juez está saneando el proceso y ya está sentenciando. Ahí hablamos de un error improcedendo. Entonces, lo que hay que hacer es deducir la nulidad respectiva, el remedio de nulidad para que cure el proceso y decirle: señor juez, usted se ha equivocado en esto. ¿Cuál es el error? O, en este caso, ¿cuál es el vicio? El vicio ha consistido en que en el proceso no se ha saneado adecuadamente por cuanto no existe el auto de saneamiento. Precisarle taxativamente, ¿no? De tal suerte de que no exista dudas de cuál es la afectación que tú tienes, ¿no? Cuando hablamos del error injudicando, hablamos del error en el juicio de juzgar, ¿no? Se ha aplicado mal el derecho, se ha interpretado mal el derecho, no se ha aplicado un precedente vinculante, cosas por el estilo. Y cuando hablamos del error incogitando, hablamos pues ya del respeto del razonamiento lógico, ¿no? Hablamos de una incongruencia por el rompimiento de las leyes de la lógica o los principios lógicos. O hablamos de una motivación deficiente
o una insuficiente motivación. Y el último requisito, importantísimo, es el de adecuación. ¿Qué es la adecuación? ¿No? Es la congruencia entre la herramienta utilizada a tu alcance y el objetivo que tú persigues con esa herramienta. Del médico para operar, un cirujano será el bisturí, pero el médico también tiene una sierra eléctrica, también tiene el médico, vamos a decir, unos martillitos, ¿no es cierto? También el médico tiene un conjunto de herramientas, pero si se trata de sacar una muela, por ejemplo, tendrá que utilizar el medio que le corresponde, un alicate especial para sacar una muela. Si quiere operar, un bisturí. De igual forma, en el proceso, cada medio impugnatorio está destinado a ser utilizado para determinado acto procesal, ¿no? Ejemplos podemos ver por el decreto. Tienes un decreto que te afecta, ¿no? Y quieres impugnarlo, y tú interpones un recurso de apelación. Estarías utilizando una sierra en vez de un bisturí. Todos los profesionales tienen herramientas y cada una de ellas son idóneas para su propósito, ¿no? Un carpintero, un martillo para clavar un clavo, no va a traer una comba, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces, el proceso es así. Por ejemplo, recurso de reposición contra un decreto. Si tú interpones una apelación, te la declaran manifiestamente improcedente. Perdiste la oportunidad de cuestionar, se te pasó el plazo. Queda firme el decreto, ¿no? Ese es el tema. Adecuación directamente vinculado a el medio utilizado para el objetivo, ¿no? Los autos y sentencias, pues el recurso de apelación, que es el medio impugnatorio por excelencia, y la casación para la resolución de segunda instancia y autos que ponen fin al proceso, por ejemplo, ¿no? A eso se refiere. El incumplimiento de alguno de estos requisitos de fondo, de procedibilidad, van a dar, pues, como resultado el rechazo del medio impugnatorio por improcedente. Clases de medios impugnatorios. Pensé que ya les había dicho esto. Bueno, el Código Procesal distingue dos tipos de medios impugnatorios: los remedios y los recursos. Los remedios están destinados a ser utilizados contra actos procesales no contenidos en resolución. Cualquier acto procesal no contenido en resolución, cualesquiera que sea. Y los recursos exclusivamente a todo acto procesal contenido en una resolución. Por ejemplo, un remedio va a proceder, pues, contra el ofrecimiento de testigos. Entonces, ¿cuál es el medio impugnatorio que tú quieres? Tienes que presentar, ya sea la tacha de testigos. Presentan un documento, por ejemplo, falso. ¿Qué medio impugnatorio utilizas para poder apartarlo del proceso? ¿No? Recuerda que tienes que utilizar el medio adecuado y la tacha de documentos, ya sea por nulidad o falsedad. Nulidad porque falta requisito del acto jurídico y falsedad porque es apócrifo, ¿no? Ya sea por sustitución o por adulteramiento, ¿no? La nulidad, de igual manera, ¿no? Entonces, la oposición, por ejemplo, que procede, pues, contra el ofrecimiento de una declaración de parte, el peritaje, la inspección judicial, para que no se realice el medio impugnatorio, ¿no? Los recursos, obviamente, como por ejemplo la reposición, apelación, casación y queja, destinados obviamente a atacar un acto procesal contenido en una resolución, ya sean decretos, autos o sentencias. Bueno, la distinción en el uso de uno u otro está en que
A través de los remedios se puede atacar toda suerte de actos procesales, salvo aquellos contenidos en resoluciones, ¿no? Los recursos, decíamos, buscan pues que el superior pueda revocar total o parcialmente la resolución impugnada, ¿no? En algunas otras legislaciones la consideran como de reconsideración o revocatoria, ¿no? El primero de ellos que podemos analizar aquí es el recurso de reposición, considerado como de revocatoria o reconsideración, ¿no? ¿Qué es? Es un recurso ordinario, impropio u horizontal, porque se interpone contra los decretos para que el mismo órgano jurisdiccional, para que el mismo juez pueda revocar o anular su resolución, su decreto. Esto va destinado al mismo órgano jurisdiccional que ha expedido el decreto. Procede solo contra decretos. Se dice que es ordinario porque no se exige el cumplimiento de ningún requisito especial. Es impropio horizontal porque resuelve el mismo que expidió la resolución que se impugna. Finalidad. La finalidad de este recurso es que se deje sin efecto o se anule el propio decreto expedido por el juez, que contenga pues el vicio o error, ¿no? Puede solicitarse, ¿no?, la nulidad o revocatoria porque tiene un vicio o un error en la actividad o en su contenido. Se interpone dentro del plazo de 3 días desde la notificación de la resolución, ¿no? Pero esta reposición también puede ejercitarse dentro de una audiencia. Estamos en la audiencia de pruebas y el juez resuelve la exclusión de un medio probatorio en el saneamiento probatorio y como esa exclusión o alguna otra resolución contenía un decreto puede ser impugnada por la reposición. La diferencia es de que usted impugna allí, pero tienes 3 días para fundamentar tu impugnación, ¿no? Se resuelve en la misma audiencia. Ahí hay un error, me van a disculpar. Si se expide dentro de la audiencia, el recurso de reposición debe ser interpuesto verbalmente en la misma audiencia y se resuelve de inmediato, ahí mismo se resuelve, contra un decreto. Yo lo que le estaba diciendo es la apelación, ¿no?, de un auto. Se resuelve de inmediato previo traslado en la parte contraria. En cambio, en la apelación, ahí sí hay una diferencia. Si quieres apelar de algún auto dentro de una audiencia, lo apelas y te dan 3 días para que fundamentes, pero de un auto, ¿no? Apelación. Estamos en el recurso de reposición, me he adelantado en eso. Bien, en conclusión, recurso de reposición dentro de una audiencia, se fundamenta verbalmente en ese instante, se corre traslado a la otra parte y el juez resuelve. Se acabó. El juez puede resolver de plano o previo traslado por plazo de 3 días, cuando no es en una audiencia, ¿no? Y si el juez advierte que el vicio es manifiesto, lo declara así, o en su defecto, ¿no?, espera pues de que se absuelva el traslado. El auto que resuelve el recurso de reposición es un auto inimpugnable. Entonces, resuelto el recurso de reposición, tenemos que el juez tiene que expedir un auto. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Un auto que obviamente va a estar debidamente fundamentado. Un auto ya es una resolución que tiene motivación. Disculpa, después sí. para acá porque la cámara se va a mover. Por aquí. Un auto ya tiene pues una parte expositiva, ya tiene una parte considerativa, ya tiene una parte resolutiva. Un auto ya, en cambio un decreto no. Un decreto es una decisión de mero trámite, téngase presente, o a los actuados. Son resoluciones de mero trámite, de impulso procesal. Un auto ya no. Entonces, el auto que resuelve este recurso de reposición es inimpugnable. ¿Qué pasa si tú impugnas un auto que resuelve un recurso de reposición? Obviamente se te va a declarar improcedente, pero a eso se le denomina articulación. Articulación entonces es la impugnación que se hace contra una resolución a pesar de que no procede.
¿no? Ya sea contra resolución, contra un auto, ¿no? O contra una sentencia, pero a pesar de que está establecido de que no procede, tú ejercitas ese derecho. Esa es una articulación, ¿no? A eso se le denomina articulación. Muy bien. El recurso de apelación es un medio impugnatorio por excelencia, recursivo, ordinario y vertical. Ordinario porque no tiene ningún requisito especial, ¿no? Vertical porque lo va a resolver el superior, ¿ya? Procede pues contra autos o sentencias que adolezcan de vicio o algún error. Está dirigido a lograr que el superior jerárquico revise y pueda revocar o anular su resolución, ¿no? Ya sea total o parcialmente. La finalidad, obviamente, es anular o revocar, total o parcialmente. Esa es la finalidad del recurso de apelación. Procede contra las sentencias, con excepción de aquellas que resultan inimpugnables, ¿no? ¿Qué sentencia resulta inimpugnable, por ejemplo, mediante el recurso de apelación? El caso de la casación por salto. ¿Qué significa esto? La casación por salto es un acuerdo entre las partes a efectos de que con la decisión del primer juez, del juez de primera instancia, no vayan a la segunda, sino que si tuvieran algún tipo de discrepancia vayan directo a la casación. Entonces ahí hay una casación por salto, se saltan la segunda instancia. Obviamente, si estamos en ese supuesto, el recurso de apelación va a ser improcedente. Esa es una articulación, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hay también el supuesto de la renuncia a recurrir, que lo vamos a ver al final, ¿no? Las partes pueden pactar por escrito, pueden pactar que no van a apelar de la decisión del juez, es decir, la renuncia a recurrir de la sentencia. Si estamos en ese supuesto, tampoco va a proceder el recurso de apelación, ¿no? Porque previamente las partes se han sometido a un pacto de que no van a apelar la resolución que dicta el juez de primera instancia. Está ahí en el proceso, está en el código, es una posibilidad, es una facultad de las partes. Que no lo usen por desconfianza es otra cosa. Se puso allí para efectos de dinamizar, acelerar los procesos, ¿no? Pero no se usa. La desconfianza en el Poder Judicial hace pues de que haya sido pues por desuso, ¿no? Por desuetudo se dice, abrogado o derogado, que no lo usa, ¿no? Trabajó 10 años en la Administración de Justicia y nunca he visto que alguien se haya puesto de acuerdo para que se resuelva en primera instancia, ¿no? Pero ahí está, hay la posibilidad de que alguien pueda utilizarlo, ¿no? Procede contra los autos, contra todos los autos, salvo, ¿no?, contra aquello que se expide en la tramitación de una articulación, decíamos hace un momento. Contra esos autos expedidos en la tramitación de una articulación no procede. ¿Qué cosa es una articulación? Repetimos, es aquella resolución expedida que claramente es inimpugnable, ya sea por acuerdo de las partes o porque la ley taxativamente lo dice, ¿no? Por ejemplo, el recurso de reposición, el auto que lo resuelve es inimpugnable por disposición de la ley, pues, ¿no? Si tú interpones un recurso, eso es una articulación, no procede. El plazo para interponer un recurso de apelación, ¿no? El plazo es de 3 días si el auto es pronunciado fuera de una audiencia, ¿no? Si es pronunciado dentro de una audiencia, se interpone el recurso en ese momento, pero tienes la posibilidad de cumplir los demás requisitos dentro de 3 días. ¿Cuáles son los otros requisitos? Fundamentar el vicio o el error y precisar el agravio que te causa, ¿no?
tienes ese plazo. En el caso de la sentencia, el plazo varía ya de acuerdo a la vía procedimental. ¿Cómo está, Vanessa? El recurso de apelación contra autos, 3 días. Regla general, no existe excepciones, ¿no? La excepción podría considerarse aquella en la que se obtiene el auto dentro de una audiencia. Ahí no hay plazo de 3 días, ahí se interpone en el mismo día que se dicte el auto. Pero los 3 días lo tienes para fundamentar, no para deducir el medio impugnatorio. Pero la regla es 3 días después de notificado. Muy bien, contra autos. En cambio, para impugnar mediante el recurso de apelación contra las sentencias, esta sí varía de acuerdo a la vía procedimental de cada uno de los procedimientos. Por ejemplo, en el conocimiento es 10 días, abreviado 5 días y el sumarísimo 3 días. ¿No? Efectos de la apelación. ¿Ah? ¿Cuál es el efecto de la apelación? El efecto inmediato es el efecto suspensivo, pero esa es la regla general. Hay excepciones en las que luego de impugnado un auto o una sentencia, esta se ejecuta, pero eso son excepcionalmente, ¿no? Son excepciones. Pero el primer efecto es el efecto suspensivo y el segundo efecto es el efecto devolutivo, que significa que se va a esperar a que resuelva el órgano superior y va a regresar al mismo órgano que expidió la resolución para efectos de ejecutarse ese auto de apelación. Muy bien, el efecto devolutivo se refiere a la utilización de otro grado por parte del justiciable, es decir, se pide la revisión del superior, ¿no? A eso se refiere. Es la remisión del fallo apelado al superior jerárquico llamado por ley, ¿no? En estricto no existe devolución, sino el envío del fallo al superior para su revisión. Couture afirmaba: la jurisdicción se desplaza en la especie concreta, ¿no?, del juez apelado al juez que debe intervenir en la resolución, en la instancia superior. Esta jurisdicción se desplaza, pero solamente para resolver el medio impugnatorio. El efecto devolutivo tiene a su vez 2 efectos, uno positivo y otro negativo. En el aspecto positivo se rige bajo el principio tantum devolutum quantum appellatum. ¿Qué significa esto? Que el superior solo tiene facultades para resolver el agravio denunciado, aunque en la revisión encuentre otros aspectos que contengan vicios o errores, no está facultado a corregirlos. Solo puede revisar lo que le agravia o afecta al impugnante y que ha sido, hay que tenerlo presente, y que ha sido denunciado en su recurso. Entonces, si el juez encuentra en la resolución que está revisando que el procedimiento o el proceso adolece de otros defectos que no han sido denunciados en el recurso, no los puede tocar. Si lo hace, está afectando este principio de congruencia y principio de limitación. El principio de limitación pues te dice de que el juez no puede abocarse a resolver lo que no le agravia a las partes. No, hablamos de medios impugnatorios y este principio pues se conduce por el brocardo latino tantum appellatum quantum devolutum. ¿Qué significa? ¿No? Lo que apelas es lo que voy a resolver y lo que voy a devolverte. Lo que me has pedido, eso voy a resolver. Ese es el principio que rige toda la actividad recursiva del proceso civil. Este mismo principio también se aplica para el recurso de casación. ¿Ya?
porque se trata de un recurso extraordinario y fija pues el alcance de las pretensiones de las partes que apelan o que interponen el recurso. Aún la Suprema encuentre otros vicios, no puede hacerlo. Si lo hace, nulidad del proceso. Se puede denunciar eso, o se puede pedir la nulidad. En fin, el superior solo puede conocer y decidir aquellas cuestiones a las que se ha limitado el recurso de apelación del recurrente. Solo puede revisar lo apelado. Claro, acá ya viene la otra parte en la que dice, salvo que la otra parte también haya apelado, se haya adherido a la apelación. Esa adhesión, vamos a verla más adelante, como una de los variantes del recurso de apelación, ¿no? Entonces, si las dos partes se han apelado, ahí es otra cosa, ¿no? Porque ahí también va a regir lo que es el principio de la reformatio impeius, ¿no? También se aplica al recurso de apelación. Seguimos. El aspecto negativo, ¿no? Nos dice pues de que el superior no puede abocarse a resolver lo que las partes han consentido. ¿Cuál es el consentimiento? No cuestionarlas, pues. Si no has cuestionado, lo has consentido, y si tú lo has consentido, no puede abocarse a resolver esos extremos. Siendo así, este aspecto negativo impide pues que el superior pueda ingresar al análisis de estos extremos. El otro efecto es el efecto suspensivo. Claro, el efecto suspensivo significa pues que la resolución que se impugna no surte efectos, no se ejecuta, se suspende, no se ejecuta, ¿no? La eficacia de la resolución apelada queda suspendida, ¿no? No se afecta la competencia del juez, pues éste puede seguir conociendo aquellas cuestiones que se tramitan en cuaderno aparte, correcto, ¿no? Y disponer, a pedido de parte, inclusive de medidas cautelares, si es que se diere el caso. Pero la resolución que se impugna no se ejecuta. Incluso en casación, uno de los efectos, se suspende la ejecución de la resolución ejecutoriada hasta que se resuelva. Ahora bien, existen algunos supuestos en los que no procede pues este efecto suspensivo, ¿no? Procede el efecto suspensivo contra las sentencias y autos que dan por concluido el proceso o impiden su continuación, y en los demás casos que el código puede establecer específicamente, ¿no? Procede en los casos expresamente establecidos en ley, la apelación sin efecto suspensivo, ¿no? Hemos dicho, la regla general, efecto suspensivo. Excepción, ¿no? Sin efecto suspensivo. Esa es la excepción. ¿En qué casos procede esta excepción? Exclusivamente tiene que estar taxativamente en la ley. Si no está en la ley, con efecto suspensivo. El juez tiene que decir, de acuerdo al artículo tal, esta apelación le corresponde sin efecto suspensivo. ¿En qué caso, por ejemplo, la actuación inmediata de la sentencia fundada, ¿no? En el proceso constitucional? Tienes una sentencia fundada de primera instancia y tú pides la ejecución de esa sentencia vía actuación inmediata. La otra parte apela, se ejecuta, a pesar de que está cuestionada ante el superior. Pero obviamente es taxativo, pues la ley te posibilita eso. No es que tú lo fundamentas y el juez, de acuerdo a su criterio, te dice sí o no, ¿no? No es así. Esto está previsto pues en el artículo 377 del Código Procesal Civil. Clases de apelación, aquí les decía. Existen 3 clases de apelación, ¿no? Principal, la apelación adhesiva y la apelación múltiple, ¿no? Hablamos de una apelación principal cuando es interpuesta por las partes o los terceros legitimados en el proceso. Hablamos de una apelación adhesiva o derivada cuando la parte que no interpuso el recurso de apelación se pliega, se agarra del recurso interpuesto por la otra parte, a pesar de que ya se le venció el plazo para
apelar. O sea, a mí se me vence el plazo, pero tengo la suerte de que la otra parte apeló. Entonces, esa apelación llega a la superior y me van a correr traslado para que yo absuelva los agravios ya establecido en el superior. Es la oportunidad en la que yo puedo adherirme a ese recurso, pero estoy limitado a los cuestionamientos que ha hecho la otra parte. Yo no puedo introducir nuevos cuestionamientos, ¿no? Ese es el peligro. Si bien es cierto, puedo cuestionar lo mismo que la otra parte por otras razones y lograr la revocatoria, pero ceñido o constreñido o parametrado, ¿no? O fijado el debate en función de lo que ha dicho la otra parte. Nada más. Yo ya no puedo interponer pues nuevos argumentos, nuevos agravios que no están en ese recurso de la otra parte. Esa es la apelación adhesiva o derivada, ¿no? Pues en el extremo que resulta agraviante o perjudicial al adherente, solo en ese extremo, ¿no? Ahora bien, tiene una característica por cuanto es autónoma. Si bien es cierto, para llegar al superior te adhieres, te coges de la otra apelación, al ver el otro que te estás acogiendo y se desiste, que es el desistimiento de un acto procesal, la otra parte se desiste, no te caes tú te quedas con tu cuestionamiento. Es autónoma por eso. Es decir, a pesar de que tú te adhieres a su recurso, si él se desiste, tu recurso se mantiene. Debe ser resuelto por el superior. Múltiple se refiere o se origina cuando la apelación alcanza a todos los sujetos procesales, ¿no? Todos apelan. Hablamos de una apelación múltiple. Sí. Cuando, para que me pueda quedar un poco más claro, cuando se habla de la apelación con calidad diferida, ¿me podría explicar un poquito de qué es? Hay dos temas en cuestión de la apelación con calidad diferida. Dice, hay una apelación con calidad diferida y sin la calidad diferida, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de estas apelaciones? ¿Qué significa apelar con la calidad diferida? Significa que el superior va a resolver ese recurso solo si es que la sentencia de primera instancia le es desfavorable al que interpone ese recurso. A ver, un ejemplo, ¿ya? Porque con ejemplos se tiene que advertir mejor. Soy demandante, demandado. El demandado deduce la excepción de prescripción, ¿correcto? Se resuelve esta excepción en el saneamiento procesal. Y en el saneamiento procesal se declara infundado el recurso. Es decir, se declara que mi acción está vigente, no hay excepción. ¿Correcto? Muy bien. El juez declara infundada la excepción y la parte demandada, ¿correcto? La parte demandada interpone recurso de apelación. Se forma el cuaderno con las copias pertinentes y se eleva al superior. Pero el juez debe conceder esa apelación con la calidad de diferida. Con la calidad de diferida. ¿Qué significa eso? Que si es que en el proceso judicial se dicta sentencia y se declara fundada la demanda en perjuicio del demandado, él tiene la oportunidad de apelar la sentencia. ¿No es cierto? Porque es en perjuicio de él. Y cuando suba todo el expediente, el superior va a revisar no solo la sentencia por efectos de su recurso de apelación, sino también el otro cuaderno que es la apelación contra ese auto. Por eso dice diferido hasta que si te agravia la sentencia, venga y yo resuelvo las dos cosas. Las dos cosas. Entonces el mismo juez va a resolver, ese juez ya adquiere competencia de antemano, se llama prevención, y entonces a ese juez se le envía al juez superior, obviamente, a la sala superior, y ese juez va a resolver la sentencia y va a resolver el cuaderno de apelación con la apelación contra ese auto que se estimó su excepción. Entonces, el efecto diferido
tiene esa consecuencia. ¿Ya? Cuando se dice, se concede la apelación con efecto diferido, ¿no? Obviamente. Ahora bien, el otro efecto es sin efecto diferido. Sin efecto diferido significa que el juez va a formar el cuaderno y lo eleva al superior. El superior tiene que resolver. Eso no significa que el principal, en ambos casos, en ambos efectos, el principal continúa caminando. ¿Ya? Estamos hablando del diferido y no diferido. Luego hay que combinarlo, ese diferido y no diferido, con efecto suspensivo o sin efecto suspensivo, para verificar si el principal camina o no camina. ¿Ya? Pero primero, hay que, si se quiere, identificar cuál es el efecto diferido. El efecto diferido sabemos entonces, para comenzar, de que el efecto diferido es la prórroga, la postergación de la resolución superior hasta que sube el principal. Ese es el efecto diferido, ¿no? El efecto no diferido significa que tiene que resolverlo, sin esperar que venga el principal. Hasta ahí, si está identificado la cosa, podemos complicarla más, ¿no? Efecto diferido sin efecto diferido. Muy bien. Eso se puede complicar con el efecto suspensivo y sin el efecto suspensivo. El efecto suspensivo significa que el principal no se ejecuta, no se mueve, porque se suspende. Y el efecto no suspensivo significa que se ejecuta la resolución, que continúa el proceso. ¿No es cierto? Eso se llama sin efecto suspensivo. Entonces, aquí viene el asunto, ¿no? Hay resoluciones que se pueden conceder sin la calidad de diferida y sin efecto suspensivo. Es decir, sin la calidad de diferida, que sí lo va a resolver inmediatamente el superior, y sin efecto suspensivo continúa el proceso caminando. Y hay resoluciones que, obviamente, esas resoluciones están taxativamente establecidas en el código, cuando se aplica cada una de ellas, ¿ya? Y el otro es con efecto suspensivo y con la calidad de diferida. O sea, con la calidad diferida que no se va a resolver. Y sin efecto suspensivo, ¿correcto? No se resuelve porque el de acá está caminando. Pero no puedes hacer con efecto suspensivo y con la calidad de diferida. Porque si tú dices con efecto suspensivo, no se mueve el principal. Y con la calidad diferida nunca se resuelve. ¿Comprendido? Entonces, por error, por confusión, se produce estos vicios en determinadas resoluciones que conceden los recursos de apelación, ¿no? Obviamente, para el que no le conviene, inmediatamente ya tiene allí un elemento para cuestionar el proceso y defender a tu cliente, ¿no? Por eso, hay que verificar. Hay errores, hay vicios. Entonces, solo se puede conceder una apelación si es con efecto suspensivo, tiene que ser sin la calidad de diferida. Porque tenemos que inmediatamente esperar lo que resuelve el superior para continuar con el proceso. Y el proceso se detiene, ¿no? Y también se puede conceder, ¿no es cierto?, con la calidad de diferida, pero sin efecto suspensivo. Si es diferido, le corresponde sin efecto. ¿Ya? Ahora, si no es diferido, si no es con la calidad de diferida, es decir, que el superior va a resolver, puede ser con efecto suspensivo o sin efecto suspensivo. No hay problema. Si el juez superior va a resolver inmediatamente, eso se llama sin la calidad diferida, el principal puede caminar o puede detenerse, no hay problema. Eso sí se puede hacer. ¿Ya? Lo otro no se puede hacer. A eso se refiere los dos efectos, ¿no?, que tiene el recurso de apelación, ¿no? Con efecto y sin efecto, sin la calidad diferida, ¿no? Decíamos clase de apelación adhesiva o derivada.
múltiple. Recurso de casación. El recurso de casación es un recurso extraordinario, ¿no? Porque solamente procede contra determinadas resoluciones dictadas por el Tribunal Superior que haya conocido del recurso de apelación, y además contra otras resoluciones, como por ejemplo la casación por salto, que ya no existe, casación por salto, ¿no? Ya. La ley fija los motivos o causales, por eso se dice que es extraordinario, ¿no? La alegación por recurrente constituye el requisito de procedibilidad, los cuales condicionan el ámbito objetivo de lo que se puede conocer por el Tribunal de Casación, ¿no? El recurso de casación equivale a una nueva demanda. ¿Por qué? Porque las pretensiones impugnatorias que tú consignas en tu recurso son lo único que va a poder resolver el Tribunal de Casación. Es decir, que a este recurso se le aplican también los principios de congruencia, es decir, extrapetita, citrapetita o ultrapetita. ¿Por qué? Porque el proceso en el Perú tiene doble instancia, no 3 instancias. Y con el pronunciamiento del superior ha terminado el proceso. Por eso se llama resolución ejecutoriada, sentencia ejecutoriada. Pronunciamiento de segunda instancia. Con eso se acabó el proceso, ya no hay proceso. ¿Y para qué se hace proceso? Proceso se hace para 2 cosas. Para, a través del proceso, conocer el hecho fáctico, que es el que va a producir el efecto normativo. Es decir, a través del proceso tú vas a conseguir, mediante la audiencia de pruebas y mediante la valoración de la prueba, la verdad material discutida en el proceso. Una vez que ya conoces la verdad, puedes aplicar el derecho, ¿no? Fáctica, ¿no? Un antecedente fáctico y una consecuencia jurídica. Allí termina el proceso y tienes 2 oportunidades: el juez de primera, si no te gusta, juez de segunda, que es lo que se garantiza por la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Los ciudadanos tienen derecho a que se revise la sentencia que se le va a aplicar, pero la instancia plural, lo que hemos visto cuando hemos visto la etapa decisoria, a la instancia plural. El recurso de casación, no estaba, cuando nace, destinado a las partes. El recurso de la casación nace como una prerrogativa del legislador a efectos de no permitir que el Poder Judicial o que otro poder se distancie de su ley, se distancie de la obligatoriedad de cumplir la ley. Nace luego de la Revolución Francesa, cuando el poder se divide pues en 3. Se dice pues de que la nobleza, o mejor dicho, el rey se queda con el ejecutivo, la nobleza se queda con el legislativo y el pueblo se quedó con el poder judicial. Eso no lo he inventado yo, eso está en los doctrinarios que hablan esto, ¿no? Entonces, como el pueblo se quedó con el poder judicial y la nobleza se quedó con el poder legislativo, los legisladores impusieron la ley, y para que se cumpliera la ley y para que ningún juez dejara de cumplir la ley, se crea en un inicio, dentro del seno legislativo, un tribunal de casación para efectos de verificar si los jueces están cumpliendo o no la ley. Cuando se crea el tribunal de casación, solo tenía facultades negativas, era un legislador negativo. Es decir, ¿qué significa esto? Que encontrado una sentencia solo podía decir si es que se había aplicado bien la ley o no se había aplicado bien la ley, nada más. No podía abocarse al conocimiento de la causa, no tenía jurisdicción, no podía resolver la causa. Ahora ya pues, ya pasó, ¿no? Pero en sus inicios se crea para efectos de verificar el cumplimiento de la ley, ¿no? El recurso de casación. Ya con posterioridad, obviamente, con posterioridad,
se establece dentro del Poder Judicial un órgano supremo, que es el Tribunal Supremo, la Corte Suprema, ¿no? A efectos de controlar la aplicación correcta de la ley, ¿no? En los inicios, el tribunal casatorio, decíamos que tenía solo una facultad negativa por cuanto anulaba la sentencia y lo devolvía no al mismo tribunal que había resuelto, lo devolvía a otro tribunal. Y de hecho, hasta hoy en Francia se tiene ese mismo sistema. Ya no dentro del Poder Legislativo, dentro del Poder Judicial existe una Corte Suprema, ¿no? Pero ya no lo resuelve la misma sala, lo resuelve otra sala. ¿Ya? Porque si esa sala no sabe aplicar la ley, lo resuelve otra, ¿no? Ese fue el inicio del recurso de casación, ¿no? En ese entonces el Tribunal de Casación tenía solo jurisdicción negativa, es decir, no casaba la sentencia. Casar la sentencia significa resolver el proceso, ¿no? Y dictar una resolución. No casaba la sentencia, pues devolvía el asunto a otro tribunal, ¿no? Atendiendo a la infracción normativa detectada. En el Perú se incorpora este recurso, ¿no? Extraordinario a través del Código Procesal Civil, persiguiendo dos finalidades, ¿no? Ya de forma moderna, porque en el Código de Procedimientos Civiles también estuvo, ¿no? Pero a él se llegaba por distintas causales, ¿no? Porque en el anterior código no existía pues el saneamiento procesal. La Suprema podía sanear el proceso y declarar nulo el octavo cuantas veces sea posible. Entonces tú ganabas en la Suprema, pero comenzabas de nuevo, ¿no? A través del saneamiento procesal que se incorpora en el Código Procesal Civil, entonces este recurso se incorpora ya de manera moderna para efecto de conocer solamente dos cosas: la aplicación correcta e interpretación correcta de la ley y la unificación de la jurisprudencia. 93. En el Código Civil de 1993. ¿Está bien o no? 92. Código Procesal Civil. Ah, el procesal. Ay, procesal. No. El civil es del 84. De repente has visto una dislexia. ¿Ya? Pero es el Código Procesal Civil. Pues en el Código Procesal Civil se incorpora en 1993 con el artículo 384. ¿Ya? Se incorpora con dos finalidades: la aplicación correcta e interpretación correcta de la ley, por un lado, y la otra, la unificación de la jurisprudencia. Esto ha sufrido en la actualidad una variación el año 2009, ¿no? ¿Por qué? Porque también se advirtió que si la aplicación incorrecta de la ley no te causa agravio, ¿para qué necesita el Supremo anular la sentencia? ¿Correcto? Entonces, tiene que haber un agravio directo que te cause un perjuicio. Es decir, el Supremo, a pesar de que tú denuncies que la ley se ha aplicado incorrectamente, pero si la decisión, el fallo es correcto, no tiene por qué anular la sentencia. Porque sería pues ocioso, ¿no es cierto?, a pesar de que el sentido del fallo es correcto, por unas consideraciones erróneas, se tenga que anular todo, si el fallo es correcto. Entonces, eso ha sufrido una modificación y actualmente pues la finalidad es diferente, ¿no? Actualmente el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario que tiene por objeto controlar dos cosas: la adecuada aplicación del derecho objetivo. Recuerden que lo anterior es correcta aplicación e interpretación de la ley. Correcta aplicación e interpretación. Ahora es adecuada aplicación del derecho objetivo. Obviamente, para aplicar necesitas interpretar, pues, ¿no? Se subsume los dos supuestos anteriores. Pero el objetivo es la adecuada aplicación del derecho objetivo, y al caso concreto ya no es, ¿no?, de manera genérica la aplicación e interpretación errónea. Ya no es de manera genérica, no, al caso concreto.
Adecuada aplicación al caso concreto. Y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia. Claro, uniformidad, ¿por qué? ¿En qué implica la distinción en la aplicación de la norma y la uniformidad en la aplicación de la norma? Obviamente, constitucionalmente nosotros tenemos el derecho fundamental a la igualdad en la aplicación de la ley. Y si el artículo 385, por ejemplo, se le aplica a un litigante A de forma que lo reponen al trabajo, y el mismo artículo, bajo el mismo supuesto fáctico, se le aplica al litigante B y no lo reponen al trabajo, tenemos pues, entonces ahí algo está pasando. ¿Cómo es de que para un caso sí se aplica y para otro caso no? Tiene otra consecuencia. Eso vulnera el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley. Derecho fundamental. Tenemos derecho a la igualdad, ¿no? En la aplicación de la ley. Entonces, una de las finalidades del recurso de casación, cuando se señala que es la uniformidad de la jurisprudencia, no es la uniformidad por uniformidad, para que no existan pues sobresaltos en una y otra sentencia, no, sino para que los justiciables, que son los actores principales de cada proceso, tengan la aplicación en igualdad de condiciones, no exista una discriminación en la aplicación de la ley, ¿no? La igualdad en la aplicación para todos. Por ello se busca la uniformidad. No se puede concebir pues de que la Corte Superior de Piura esté aplicando una norma de manera distinta a la Corte Superior de Lima. Ejemplos de la vida real. Ustedes ya son abogados, deben estar practicando o deben estar en procesos. Vamos a ver. Artículo 36 del Decreto Supremo 003-96-TR, que dice: plazo para interponer la demanda de reposición. Plazo, 30 días. ¿Correcto? Dice 30 días naturales. Pero ese plazo dice que es para presentar la demanda de reposición por nulidad de despido. ¿Correcto? Porque de acuerdo a ese decreto supremo, el despido arbitrario que no es por nulidad de despido no tiene reposición. El despido arbitrario, ¿qué consecuencia tiene? La indemnización. Del artículo 34. Indemnización, ¿no? Entonces, tú podías despedir a cualquiera y le pagabas su indemnización y se acabó el asunto. Y siendo así, se vivió hasta el año 2000, Telefónica, el caso de Telefónica, ¿no? Hasta el caso de Telefónica se vivió así. No te gustaba, hoy sabes que te pago, ¿cuántos años tienes? 20 años, ya te pago tus 12 sueldos, vete. Pero ¿y por qué? Porque la ley dice que si no me gustas, te pago y te vas. Y entonces el artículo 22 de la Constitución, total, ¿cuál manda? ¿El decreto supremo o la Constitución? ¿En qué nos quedamos? La Constitución garantiza el derecho al trabajo y el derecho a la restitución y al trato adecuado y no arbitrario y cosas por el estilo. Total, la Constitución defiende mi derecho y tú con este decreto, bueno, caso Telefónica, se hace el desarrollo y se incorpora como figuras jurídicas el despido incausado. Ese es el despido incausado, ¿no? Y entonces el despido incausado es aquel despido pues arbitrario, fraudulento, aquel despido pues nocivo, si se quiere, ¿no? A través del cual se separa a un trabajador sin causa alguna, ¿no? Y se le paga pues su indemnización. El Tribunal Constitucional dice no, tiene que haber una causa legítima, que tenga respaldo constitucional, es decir, que esté referida a la conducta o a su capacidad del trabajo. Y así lo despides, pues, eso no es problema. Pero no puede ser incausado, ¿no? Muy bien, tenemos ahí entonces el nacimiento de una modalidad distinta al despido nulo. Porque el despido nulo es taxativo, dice, despido nulo por discriminación, violación de la libertad sindical, embarazo, cosas por el estilo. Entonces, ¿qué decía nuestra doctrina hasta esa fecha?
que no procedía a la reposición por otro caso que no sea por despido nulo, porque son derechos fundamentales lo que se afectaba. Y como el artículo 34 dice que para el despido nulo tienes 30 días para pedir la reposición, entonces tú vienes por despido incausado, no hay plazo para ti. Decía el querellante o el demandante negligente, después de 4 meses, 5 meses, después de 1 año, después de 2 años. Y así se vivió 4 años, 3 años. Algunos aplicaban el 36 por interpretación, otros aplicaban el plazo de 10 años, acción personal, otros aplicaban otro plazo, y así se estuvo. Se creó luego el despido fraudulento por el Tribunal Constitucional. Y en ambos casos ya la cosa cambiaba, ya la cosa era más difícil. Claro, incausado y fraudulento, se dijo, no, esto no es proceso ordinario, ve en amparo, eso es jurisdicción constitucional, y si tú quieres interponer tu demanda de despido incausado, judicialízalo vía el amparo. El amparo dice 60 días. Entonces te aplico el plazo de 60 días. ¿No? En principio, si no estabas dentro del plazo de 60 días, en el proceso ordinario te lo rechazaban. Entonces ya tenías varios plazos. Unos jueces decían 60 días, otros jueces decían 30 días, otros jueces te aplicaban 10 años. Así se ha vivido hasta que ha salido pues un acuerdo, ¿no?, de la Sala Plena, en la que dice de que el plazo para todos los casos es 30 días. Se acabó el asunto. Esa sentencia es un precedente judicial vinculante, ¿no? Es un precedente judicial vinculante. Siendo ese un precedente judicial vinculante, lo que está buscando es uniformar criterios a nivel nacional, que se aplique un solo criterio respecto de un supuesto específico. En este caso, ¿qué plazo se computa? ¿No? Todos podrían tener razón, todos podrían tener una fundamentación adecuada, todos podrían tener un respaldo normativo o una interpretación constitucional acorde, pero no se puede vivir pues en el caos. Entonces, eso es lo que busca el recurso de casación, ¿no? Que se aplique correctamente la ley y uniformizar los criterios. Esto es actual, ¿no? Uniformizar los criterios. ¿Cómo se uniformiza? De acuerdo a esto, a través del precedente judicial vinculante. Muy bien, son los fines actuales que se establecen en el artículo 384 del Código Procesal Civil. Fines del recurso de casación, 2 fines. Un fin nomofiláctico, ¿ya?, y un fin uniformador. Cuando hablamos del fin nomofiláctico, podemos comenzar a interpretar este fin a partir de lo que significa la palabra nomofiláctico en latín, ¿no? Nomo significa ley y filazo significa guardar, cuidar, proteger. Esta es la finalidad que trae el recurso desde sus inicios, desde su origen, ¿no? El poder político sobre el poder jurídico, ¿no? El poder político que crea la ley, que se respete la ley. Muy bien, entonces lo que significa pues de que a través del recurso de casación se busca cuidar el uso de la ley en su verdadera dimensión, a través de su adecuada aplicación. Si el juez cuida que los particulares cumplan la ley, con el recurso de casación se busca que los jueces cuiden la ley. Más aún, pues, ¿no? Se aplica la ley. El fin uniformador, en cambio, ¿no?, también conocido como fin de origen pedagógico, está referido a lo que hemos hablado hace un momento, ¿no?, a explicar cómo debe aplicarse la ley, ¿no? Lograr la unificación de criterios no es una finalidad jurisdiccional, sino una política de Estado por razones de conveniencia social, ¿no? Permite dar una respuesta uniforme para temas similares, lo que a su vez pone de manifiesto el principio de igualdad y el principio de seguridad jurídica. Seguridad jurídica, ¿qué cosa es? ¿Dónde hay más seguridad jurídica? ¿En Perú o en Estados Unidos? Todo el mundo dice Estados Unidos, pero ¿por qué? No.
aquí o allá. Seguridad jurídica. ¿Qué cosa es? Pues por eso hay que ver qué cosa es la seguridad jurídica. La seguridad jurídica está relacionada con la convicción, el convencimiento de que un problema se va a resolver de determinada forma en última instancia. Es decir, que el derecho tiene una solución que no se cambia. Si tú no me pagas, el juez va a ordenar que tú me pagues. En ningún caso el juez va a ordenar que no me pagues. Eso no va a pasar en mi país. Es decir, tú entras al Poder Judicial y sabes que el Poder Judicial te va a dar la razón o no te va a dar la razón. Eso es seguridad jurídica. Entonces, tú entras a nuestro Poder Judicial, tú no sabes. Entras temblando, ¿no? Te persignas. Tú te vas a la corte. Eso es seguridad. Por eso se dice, pues, de que los empresarios, por eso todos los políticos hablan al toque cuando quieren tirarse abajo al Tribunal Constitucional. ¿Cómo es posible? Se pone en juego la seguridad jurídica del país. ¿Por qué? Los empresarios ya no van a querer invertir, porque no van a saber si tienen un problema, cómo se va a resolver. O si la sentencia se la van a cambiar después de 3 años. Esa es seguridad jurídica. Seguridad jurídica es el convencimiento, la estabilidad. La estabilidad de que los justiciables que van a llegar al proceso van a salir conforme a lo que dice las normas. Y si las normas dicen, pues, de que a través de la reivindicación tú puedes adquirir un bien, si es que tú has adquirido el derecho por tracto sucesivo con prioridad a otro, entonces tú, como empresario, vas y preguntas al vendedor, ¿a quiénes les has vendido? Mira, yo le he vendido a este hace 1 mes, a este le vendí hace 6 meses, ¿correcto? Pero si yo te vendo a ti hace 1 año, tú vas a ganar. Eso es seguridad jurídica, saber qué consecuencias va a tener en el futuro tus actos. Pero si tú dices, a ti te vendí hace 1 año, al otro le vendí hace 6 meses, y al otro hace 3 meses, y el que gana el bien inmueble es el que compró hace 3 meses, ¿qué seguridad jurídica hay? La ley dice de que primero en el registro, primero en el tiempo, ¿no es cierto? Y ahí él termina ganando, ¿cómo es eso? ¿No? Esas contradicciones en las sentencias alteran, pues, la seguridad jurídica, valor fundamental en las relaciones sociales de un Estado constitucional democrático de derecho. Sin seguridad jurídica no somos nada, ¿no? A muchos les conviene no tenerla, ¿no? Pero a la ciudadanía, al ciudadano de a pie sí le conviene, ¿no? A Odebrecht, ¿qué le va a convenir, pues? A Odebrecht lo que quiere es sentencia a su medida, de acuerdo a su pedido, ¿no? Delivery. Doctor, una consulta en relación a la prescripción adquisitiva de predios del Estado. Si bien es cierto, sabemos que un privado pasa 10 años en forma que tengas en posesión pacífica, continua y pública, puedes prescribir, ¿verdad? Pero los terrenos del Estado no prescriben, o sea, ahí no hay igualdad de derechos. Está buscando casación y no hay, todavía no se pronuncia. Ahora, yo no sé si es que eso se ha modificado recientemente. ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? Que hace poco ha salido, hace poco son 5 años, una cosa así, ¿no? No creo que sea más. Ha salido las normas en que los terrenos del Estado se presume que está en posesión el Estado. Terrenos seriazos, terrenos que... Las propiedades son de particulares, del Estado, ¿no es cierto? Y los terrenos del Estado, dice esta norma, se presume que están en posesión del Estado. Siempre, aunque no exista nadie. A partir de esa norma, desaparece el tema de prescripción. Esa norma es del 2010, me parece. Algo así. Del 2010. Se presume que los terrenos del Estado veriazos están en posesión. Están en posesión del Estado. Así de simple. Entonces, a partir de esa norma ya no puedes, pues, ¿no? Pero antes de esa norma es otra cosa, pues. La aplicación de las normas en el tiempo, ¿no? La aplicación de normas en el tiempo, te puede servir, ¿no? Para efectos de la prescripción. Tú acreditas de que antes de la vigencia de esa norma, las normas no son retroactivas, pues, ¿no? Salvo en materia penal o tributaria, que siempre y cuando te favorezcan, pues, ¿no? Si no, no.
¿no? Puedes acreditar que antes de 2010, antes de que entre en vigencia, tú has estado en posesión. Y de hecho, existen normas que hasta el 2004 te exigían una posesión continua y pacífica de 2-3 años para efectos de sanear predios seriazos con fines de reforma agraria, con fines agrícolas, que es reforma agraria, que tú habilitabas esos terrenos con fines agrícolas, la 26505, ¿no? Más de 3 hectáreas. Más de 3 hectáreas, correcto, y te lo habilitabas, ibas al Ministerio de Agricultura, ahora a la DIRREFOR, ¿no? En Lima, y ahí en el TUPA un procedimiento especial, pagabas un derecho, acreditabas y te daban tu título de propiedad, ¿no? Pero eso actualmente ya no se puede. Claro, hace 2 años la hectárea costaba 80 soles, ¿no? Ahora está 6.000 soles. Ya el asunto no es tan simple tampoco. Anteriormente tú acreditabas y claro, una persona, un campesino, ¿no? Cercaba y habilitaba conforme podía, pero 6.000 soles, ¿qué le vas a sacar a un campesino? Pues? Lo que pasa es que ahora este tema de la evaluación comercial así es. ha sido derivado Un de la boomerang. vivienda. Así, a todo En lado. el sentido de que, por ejemplo, anteriormente Cofapri podía hacer la formalización y hizo unas ventas y unos terrenos acá En el sur, en el sur, con ¿no? este señor que salió en televisión y no sé cuánto. Así es. Así es. A un sol hectárea. A un sol hectárea. Pero yo he comprado 80 soles la hectárea. Y ha comprado un sol, ya no, pues es demasiado. Pero eso era la ley. La ley te decía eso. O sea, no es de que existía. ¿Por qué se hizo así? Porque obviamente los que hicieron la ley lo hicieron para su beneficio. Pero cuando el pueblo utiliza esa ley, ya no, pues ya te meten preso. Pues. ¿No? Yo no estoy de acuerdo. Yuquito creo que se llama, no sé cómo se llamaba este señor. ¿Ya? No digo que es eso, pero lo que sí, obviamente, si se obtuvo, si se llegó a obtener, no se reunió los requisitos, no había posesión, que eso es lo que lo acusaban a él, ¿no? ¿Qué vas a estar en posesión de 500 hectáreas? Pues, ¿qué posesión has tenido acá? Posesión, esta ley es para el pequeño agricultor, 2 hectáreas, 5 hectáreas, que puedes manejar, pero 60, 80, 100 hectáreas, eso ya no es, pues, ya le sacaste la vuelta a la ley, ¿no? En fin, ese es el tema. Seguridad jurídica, ¿no? Seguridad jurídica es lo que todo el mundo reclama. Muy bien, el fin uniformador también se le conoce como fin pedagógico, ¿no? De enseñar. Causales o motivos de la casación. ¿Ya? El recurso de casación se puede sustentar en la infracción normativa siempre y cuando incida directamente en la decisión de la resolución que se impugna. ¿Qué significa esto? Que puede existir infracción normativa que no incida en la decisión y ya no procede el recurso. Te lo rechaza. Entonces, infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada. Y de hecho, uno de los requisitos de procedibilidad es de que tú precises cómo así esta infracción normativa que ha cometido el juez implica el cambio de decisión, ¿no? Se declaró fundada, tú eres demandado. Entonces, se ha cometido una infracción normativa. Porque si no se hubiera cometido esta infracción normativa, entonces la decisión no sería fundada, sino infundada. Y ahí tu interpretación y tu fundamentación, requisito para que se pueda admitir. El segundo, o la segunda causal, es el apartamiento inmotivado del precedente judicial. Fíjense, infracción normativa y apartamiento inmotivado del precedente judicial. ¿Significa entonces que te puedes apartar del precedente judicial? Siempre y cuando lo motives. Eso no es causal de casación. Tienes que motivar el apartamiento. ¿Y cómo se motiva el apartamiento? Simplemente señalando por qué el precedente judicial no se puede aplicar al caso en concreto, ya sea porque la causa
el objeto, ¿no?, o la finalidad del proceso no se subsume dentro del supuesto del precedente normativo. Y si no se subsume, sería pues una aberración aplicar un precedente que no corresponde, ¿no? ¿Qué caso, por ejemplo? Un precedente judicial que no está siendo aplicado. Volvemos al tema laboral, ¿no? Ejemplo, el tema laboral, Huatuco. Hasta antes de Huatuco procedía la reposición laboral, no importaba si es que tú habías adquirido tu puesto por concurso público o sin concurso público, ¿no? La diferencia, ¿qué? ¿Se puede adquirir una plaza sin concurso público? Sí. ¿Cómo así? Te contrataban por 5 años, o por 2 años, o por 6 meses, o por 1 año, vamos a decir, te contrataban por 1 año, y luego terminaba tu contrato el 30 de diciembre y tú ibas a trabajar el 3 de enero y te recibían. Y seguías trabajando. 4 de enero, 5 de enero, 10 de enero, 15 de enero, te pasaban tus memorandos para que hagas esto o aquello. Llegaba el fin de mes, te pagaban y seguías trabajando, sin contrato, ¿no? Y la ley te dice pues de que se presume un contrato indeterminado si es que no tienes contrato fijo. Por presunción, contrato indeterminado. Contrato indeterminado, después de marzo se daban cuenta, ya no te dejaban entrar, despido arbitrario. Tenían que haberte sacado a través de un proceso disciplinario. Juez, reposición. Devuélvala a su plaza, y si no, créele una plaza. Él ya tiene permanencia. Ya estás trabajando dentro del Estado sin concurso público. 3 años después, algún loco llega y te despide. Huatuco dice, no, tú no tienes derecho a volver. Dice el nuevo Tribunal Constitucional. Tú ya no tienes derecho a volver. Tu plaza no lo alcanzaste por concurso público. Se acabó los derechos laborales. Se acabaron 30 años de jurisprudencia laboral. ¿No? Pero esa es una realidad, eso lo estamos viviendo. ¿Quién ha dicho algo? El Colegio de Abogados, nadie, hasta que se paró la Corte Suprema. La Corte Suprema agarró y dijo, un momentito, Huatuco se aplica sola y exclusivamente a estos casos, 1, 2, 3 casos, no, 2 casos. Para el resto de casos no se aplica Huatuco. Precedente del Tribunal Constitucional sin efecto. Huatuco ya no se aplica ya. La Corte Suprema tiene un precedente judicial vinculante a través del cual te dice de que Huatuco no se aplica para un conjunto de supuestos. Creo que son como 12 supuestos. Con lo que ya Huatuco ya no tiene cabida. ¿En qué caso se aplica Huatuco? ¿No? Entonces, ese precedente judicial, por ejemplo, no lo puedes dejar de aplicar, salvo que tú allí, al momento de aplicar, digas, no, en este caso, sí se aplica porque el Tribunal Constitucional ha dicho de que se aplica para los que no han adquirido su plaza por concurso público, ¿no? Entonces, motivas el tema y te podrías aplicar. Pero bueno, eso ya es un tema, ¿no? Pero el apartamiento inmotivado del precedente judicial. Pero tenemos un poder judicial respecto a los derechos laborales más tuitivo y más sensible. Yo lo he podido verificar. Tenemos un poder judicial realmente sensible y protector de los derechos de los trabajadores. Eso es indudable. Porque a pesar de que de cuajo se tiraron 30 años de derecho laboral, el Poder Judicial ha tirado esa sentencia por ahí y él sigue resolviendo como corresponde. Fíjense, y nadie ha dicho nada tampoco. A pesar de que es causal de proceso disciplinario por prevaricato y delito penal, delito es dejar sin efecto o no acatar los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional. Te abren proceso. Pero para salvar eso han sacado este precedente judicial del Poder Judicial, pues. Con eso ya se protegieron. Pero lo han hecho, ¿qué? ¿Por darle la contra al TC? No, lo han hecho por proteger a los trabajadores.
¿no? Y eso es destacable, pues más allá de lo que se diga, el Poder Judicial, lo que quiera, eso es destacable. Eso, para mí, pues, todos cometemos actos buenos y actos malos, ¿no? Con este acto bueno, pues, ya tienen licencia, ya, pues. En fin, requisitos de admisibilidad precisados en el artículo 387, ¿no? ¿Cuáles son? Verificar, pues, la idoneidad del recurso de casación. Procede contra sentencias y autos expedidos por las salas superiores, siempre que estos pongan fin al proceso, ¿no? Se hace la excepción de la casación por salto. Se interpone ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada, y aquí la flexibilización que decíamos al inicio, también ante la propia Corte Suprema, como si se tratara de un recurso de queja, ¿no? Si se interpone ante el mismo órgano jurisdiccional, no hay nada más que interponer el recurso, más las tasas y lo demás. Pero si se interpone ante la Corte Suprema, sí tienes que adjuntar copias, ¿no?, de la sentencia impugnada, de tu notificación para verificar el plazo y de tu recurso más la tasa. Esas dos copias van con la firma del abogado bajo su responsabilidad, ¿no?, de que son verdaderas, porque después se va a confrontar cuando suba todo el expediente, ¿no? Pero te dan esa facilidad, ¿no? Acompañando copia, cédula de notificación de resolución impugnada, del expediente en primer grado, de la sentencia de primera instancia, certificada con el propio sello, con el sello del abogado, firma y huella digital por el abogado que autoriza el recurso y bajo su responsabilidad. El siguiente requisito es el plazo, ¿no? 10 días de plazo, ¿no? Se adjunta la tasa judicial respectiva. Ahora bien, si no se cumplen los requisitos previstos en los numerales 1 y 3, el 3 es el plazo, el 1 es autos o sentencias. Es decir, si te pones una casación que no es contra autos o sentencias emitido por segunda instancia, ¿no?, con la excepción de la casación por salto, interpones un recurso más o interpones un recurso fuera del plazo, te lo declaran, pues, manifiestamente de plano, te rechazan el recurso, ¿no? En cambio, y adicionalmente te haces, pues, merecedor a una sanción por, ¿no?, conducta maliciosa o temeraria. Asimismo, si se rechaza el recurso o te encuentras incurso en los incisos 2 y 4, no adjunta la tasa respectiva o la adjuntas parcialmente, el 2 lo expides ante un órgano jurisdiccional inadecuado, es decir, ante la Corte o ante se te va a otorgar un plazo para que subsanes, ¿no? Un plazo de 3 días para subsanar, ¿no?, sin perjuicio de sancionarte con una multa no menor de 10 unidades de referencia procesal si su interposición tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria, ¿no? Vencido el plazo sin que se produzca la subsanación, se rechaza el recurso. Requisitos de procedencia. Ahora sí, no haber consentido la sentencia de primera instancia, es decir, si tú consentiste la sentencia de primera instancia porque, y a pesar de que fue contraria a tu favor, pero si fue favorable, obviamente tenías que consentirla, ¿no? Eso hay que distinguir. Si fue contraria, ¿no?, entonces no debiste haberla consentido, ¿ya? Ahora bien, el siguiente requisito, aquí viene lo que les decía, describir con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial. Claridad y precisión, ¿no? De 100 recursos de casación que suben a la Suprema, 95 se rechazan por claridad y precisión, ¿no? La mayoría se rechazan, algunos suben. El siguiente es demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada. ¿Qué incidencia tiene la infracción sobre la decisión impugnada? No tiene ninguna incidencia, es inocuo, porque igual iba a salir infundada, a pesar de que se equivocaron en la infracción normativa, igual te ibas a perder, ¿no? Entonces hay que demostrar la incidencia que tiene esta infracción respecto de la decisión. Esto es nuevo.
esto no se aplicaba anteriormente. Anteriormente era otro tema. En fin, 4. Hay que indicar si el pedido es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se debe precisar si es total o parcialmente, ¿no? Y hasta dónde alcanza la nulidad. Hablamos de nulidad por vicios improcedendo, ¿no? Nulidad de lo actuado para que se restituya el proceso y se corrija, ¿no? Se haga adecuadamente. Si es revocatorio, ¿en qué consiste la actuación de la sala? ¿Cómo debe resolver la sala? ¿Cómo debe resolver la Corte Suprema? Tienes que decirlo. Es revocatorio, se debe resolver de la siguiente forma, ¿no? Ahora, si pides nulidad y además pides revocación, obviamente estás pidiendo los dos efectos, anulatorio y revocatorio. Si pides los dos efectos, la ley de plano va a presumir que el recurso trae como principal pretensión el pedido anulatorio. Recuerde que son dos pretensiones que estás estableciendo en tu recurso. Es como si fueran dos pretensiones en tu demanda, ¿no? Una principal y una accesoria o alternativa en este caso, ¿ya? Entonces se va a presumir que el anulatorio es el principal y el revocatorio es el subordinado. Trámite del recurso. ¿Cómo se tramita este recurso? Este recurso, como les decía, se puede interponer ante la Suprema o ante la Corte Superior que ha expedido la sentencia recurrible, ¿no? La Corte Suprema procede a examinar el cumplimiento de los requisitos y resuelve declarando inadmisible, procedente o improcedente, ¿no? Procedente señala fecha para la vista de la causa o para la fecha de calificación. Declarado procedente el recurso, algo pasó aquí, ya. Declarado procedente el recurso, la sala actúa de la siguiente manera. El primer supuesto, ¿no? Si el recurso se presentó ante la sala superior, es decir, ya llegó a la Suprema el cuaderno principal y elevaron todo, entonces señala fecha para la vista, para calificar el recurso de casación. Señalan fecha para la vista. El recurso de casación declarado procedente, ya se acabó la revisión de los requisitos, entonces señala fecha para ver el fondo, señala fecha para la vista de la causa, ¿no? Ahora, si el recurso es interpuesto ante la Corte Suprema, obviamente lo que se hace es oficiar a la Sala Superior para que remite el expediente principal. Plazo de 3 días. Este oficio se pone en conocimiento de las partes y luego de recibido el expediente se fija fecha para la vista de la causa. Las partes pueden solicitar un informe oral dentro de los 3 días siguientes a la notificación de la resolución que fija fecha para la vista de la causa. Improcedencia del recurso también está previsto, ¿no? El incumplimiento de cualquiera de los requisitos de procedibilidad, improcedente, ¿no? Requisito de admisibilidad, si no lo subsana, ya es taxativamente dice cuándo se rechaza de plano, fuera del plazo, o cuando no se respeta la idoneidad, ¿no? Y en los otros supuestos hay un plazo para subsanar. Requisitos de procedencia de plano, pues si no los cubren. Hay una procedencia excepcional, esto es introducido recientemente, artículo 392A. ¿Cuál es? Que la Corte Suprema puede excepcionalmente abocarse a conocer el recurso a pesar de que no reúna alguno de los requisitos. Ese es el recurso excepcional del recurso de casación o la modalidad excepcional del recurso de casación, ¿no? ¿Para qué? Para efectos de resolver algún tema que esté pendiente o que tenga alguna controversia a nivel jurisdiccional. Entonces se encuentra que un recurso de casación trae algún tema importante, interesante, pero tiene ahí algún defecto, entonces motiva la decisión por la que lo debe admitir y admite el recurso, ¿ya? Pero esa es situación excepcional. Al carácter extraordinario de la concesión del recurso motiva las razones de la procedencia. Muy bien, algunas características del recurso de casación.
Interpuesto el recurso, se suspende los efectos de la sentencia, es decir, se concede con efecto suspensivo. Aquí en el recurso de casación no existe diferido o no diferido, ya no, ya. Todo eso está dentro de la apelación, ¿no? En caso de que el recurso haya sido presentado ante la Sala Suprema, la parte recurrente debe poner en conocimiento a la Sala Superior de que ha interpuesto este recurso. Claro, porque la Sala Superior no sabe si las partes han interpuesto un recurso de casación arriba, ¿no es cierto? Y puede ser que ordene la ejecución y devuelva el expediente para ejecutarse. Entonces, la sala no debe devolver el expediente hasta que haya transcurrido los 10 días de plazo. Luego de los 10 días de plazo, tú no le pones en conocimiento, 5 días dice, no le pones en conocimiento de que has interpuesto el recurso, la sala deduce que ya se venció tu plazo, no has impugnado y lo devuelve. Entonces, bajo responsabilidad del que ha interpuesto el impugnante, ¿no? Tú debes poner en conocimiento a la sala, con la copia de tu cargo de recurso de concesión, de que has interpuesto un recurso, ¿no? Eso te sirve para dos cosas: paralizar la ejecución de la sentencia, y segundo, para que la sala eleve todo arriba. Muy bien, la actividad procesal durante el recurso de casación se reduce a informes orales o informes escritos. Pruebas. No procede ningún tipo de pruebas, salvo la acreditación del precedente judicial o de la ley extranjera, ¿no? Nada más. ¿Por qué? Porque la Suprema no revisa pruebas, no hay valoración de las pruebas. Arriba es el derecho. Obviamente también, si se nombra o cambia de representante procesal, debe comunicarse al proceso. Efectos de la sentencia fundada, ¿no? De un recurso. El primero, si el recurso se declara fundado, ¿no? La sentencia debe revocarse. ¿Qué cosa es revocarse? Anularse o, si será fundada, infundada. Revocarse es ir a la decisión y destruir la decisión. Entonces, si se declara fundado el recurso, la resolución impugnada debe revocarse, ya sea total o parcialmente. También se revoca si es que la decisión se fundamenta en la infracción de una norma procesal, ¿no? Si se declara fundado el recurso por apartamiento del precedente judicial de manera inmotivada, también la Corte debe revocar la resolución. Si la infracción de la norma procesal se produjo por un vicio improcedente, ¿qué cosa es? Apartamiento de las normas procesales, de la tutela procesal efectiva o del debido proceso. En ese supuesto es el que procede, pues, el efecto anulatorio, se debe anular, ¿no? Nueva resolución, se ordena a la sala, anula lo actado hasta donde alcancen los efectos de la nulidad, y se ordena que se reinicie el proceso. Hay aquí un tema importante. En cualquiera de los casos, la resolución casatoria es vinculante al inferior. Lo dice aquí. Es vinculante. ¿Qué significa? Que el inferior debe acatarla, ¿no? Tiene fuerza vinculante. Si es infundada, obviamente debe motivarse, pues. ¿Por qué razones es infundada? ¿Por qué se debe motivar? Porque ya pasó un filtro. ¿Cuál era el filtro? La calificación del recurso, de procedibilidad. Habiendo pasado ese filtro, entonces debes pronunciarte por el fondo. Y ese pronunciamiento de fondo tiene que estar, pues, debidamente motivado y justificado, ¿no? Por otra parte, la sala no debe casar la sentencia por el solo hecho de estar erróneamente motivada. Este es un nuevo supuesto. Los supuestos anteriores dicen, si es que existe infracción, pero que la infracción no es directamente vinculante con la decisión, no tiene por qué anularse la decisión, ¿no es cierto? Muy bien. Aquí, si existe una motivación errónea que tampoco vincule con la decisión, tampoco tienes por qué anular la decisión. Entonces, por el solo hecho de que la sentencia está erróneamente motivada, no. Salvo que
este error afecte la parte resolutiva. Solo así debe ser casada la sentencia, ¿no? Claro, en el supuesto de error de motivación debe corregir la sentencia, pero sin cambiar el fallo. El siguiente recurso es el recurso de queja, ¿no? Es el recurso de queja. El recurso de queja tiene por objeto el análisis y reexamen de la resolución que declara inadmisible o improcedente un recurso de apelación. Anteriormente, también procedía contra el rechazo del recurso de casación. Ahora ya no procede. Eso se ha modificado, ¿no? Actualmente sola y exclusivamente es para el recurso de apelación. Te rechazan un recurso de apelación, tienes la queja. O en su defecto te conceden un recurso de apelación con efecto distinto, ¿no? Tienes la queja, ¿no? Con efecto distinto al solicitado, ¿no? Requisito de admisibilidad y procedencia también existe en el recurso de queja, ¿no? Debe acompañarse el recibo que acredite el pago de la tasa judicial, copia simple con el sello y la firma del abogado de cada una de las piezas procesales. ¿Por qué? Porque el recurso de queja se interpone ante el superior y el superior no tiene el expediente. Entonces, si es un juez, interpones la queja ante el superior, ¿no? Contiene recursos, se acompaña además recibo que acredite el pago de la tasa, copia simple con el sello y la firma del abogado recurrente de cada una y bajo responsabilidad de su autenticidad de los siguientes actuados. Primero, escrito que motivó la resolución recurrida y en su caso los referentes a su tramitación, es decir, el recurso de apelación, pues, ¿no? Tienes que presentar copia del recurso de apelación. Segundo, la resolución que te rechaza el recurso de apelación, que viene a ser la resolución recurrida. Tercero, escrito en que se recurre, o sea, tu recurso de casación, de queja, ¿no? Y cuarto, el plazo dentro del cual tienes que interponer el recurso. Debe contener los fundamentos para la concesión de recurso denegado. Debe precisarse las fechas que se notificó la resolución recurrida. Es importante porque la queja, lo único que tiene peso para su procedibilidad es que te encuentres dentro del plazo. Es el requisito de mayor peso, no significa que los otros no. Plazo y las copias que tienes que presentar. Primero, de la notificación para saber cuándo te han notificado. Segundo, de la resolución que tú recurres. Tercero, de tu recurso de apelación y tu queja. 4, ¿no? Se interpone ante el superior en el plazo de 3 días, ¿no? Cuando se trata de distritos judiciales ajenos o lejos de donde no está la Corte Superior, por ejemplo, te encuentras en el Distrito Judicial de Callao o lejos, puedes decirle al juez y le interpones ante el juez por excepción para que el juez lo eleve al superior, ¿no? Cuando la Corte Superior no está dentro de tu domicilio procesal, ¿no? Dentro del ámbito territorial del juzgado, ¿no? El juez debe remitir al superior el cuaderno de queja dentro del segundo día hábil bajo responsabilidad. Tramitación del recurso. ¿Cómo se tramita el recurso? ¿No? El juez superior puede rechazarlo si se omite algún requisito de admisibilidad o procedencia. De lo contrario, debe resolverlo sin trámite alguno. Es decir, no se corre traslado, no hay fecha para audiencia, no hay informe oral, nada. ¿Por qué? Porque el juez solo tiene que verificar situaciones objetivas y fácticas, nada más. Se declara fundada la queja, se concede el recurso de apelación y se precisa cuál es el efecto que debe tener este recurso. El cuaderno de queja se queda en la Corte Superior que resuelve, ¿no? Y se devuelve pues una copia certificada. Se declara infundada la queja, se comunica al juez inferior y se notifica a las partes. Adicionalmente se le condena al recurrente a un pago de las costas y costos que origine el recurso, ¿ya? Y a un pago no mayor de 5 unidades de referencia procesal.
Efecto de la interposición del recurso de queja. No suspende la tramitación del principal. Continúa. Excepcionalmente se puede solicitar la suspensión, pero siempre y cuando se ofrezca una contracautela. ¿Qué significa esto? Esa excepcionalidad se tramita como cuaderno cautelar. Y entramos al proceso cautelar. Y entonces, para que surta efectos esta excepcionalidad, tienes que cumplir con los requisitos del artículo 6.8, 6.9, 6.10 del Código Procesal, que regula pues los requisitos del proceso cautelar. O sea, verosimilitud, fumus boni juris y periculum in mora. No más tu contracautela. Entonces, ya puedes acogerte a esa excepcionalidad. El superior, obviamente, de admitir tu solicitud, debe motivar la suspensión. Renuncia a recurrir, lo que decíamos en un principio, al comienzo. Las partes pueden convenir la renuncia a interponer recursos contra las resoluciones que se pronuncian por el fondo, que se pronuncian para poner fin al proceso. Se puede pactar, ¿no? Esta renuncia será admisible solo si los derechos que se discuten son disponibles, no indisponibles. Una pensión de alimentos no puede, pues, convenirse no interponer recurso de apelación o interponer recursos. Entonces, si se trata de una obligación dineraria, obviamente sí. Un desalojo, una indemnización, se puede renunciar a recurrir. La reformatio impeius o reforma en peor. ¿Qué cosa es la reformatio impeius? Consiste en una prohibición al juez superior de empeorar la situación del apelante siempre y cuando sea el único que ha recurrido. Si ambos han recurrido, desaparece esa prohibición. Entonces, reformatio impeius, no puede el juez empeorar tu situación si solo tú has acudido al tribunal. No puede empeorarla, no puede desmejorarla, ¿no? No se puede agraviar, de la Rúa nos dice, o perjudicar la situación obtenida por el recurrente si es el único que ha recurrido en impugnación. Este principio de la reformatio impeius es un principio negativo, pues consiste en la prohibición de reformar la sentencia apelada en perjuicio del único apelante, ¿no? Se impide que el superior jerárquico resuelva el recurso de apelación en perjuicio del apelante, salvo que la otra parte también haya interpuesto un recurso, y ahí sí no hay problema, pues, ¿no? Si las dos partes han recurrido, no hay problema. Pero este recurso acarrea la nulidad de la sentencia. Es un principio constitucional derivado del derecho al debido proceso, que se encuentra inmerso en el principio tanto appellate cuanto el principio congruencia procesal. El congruencia procesal tiene varios principios que lo regulan, ¿no? Principio de limitación o la reformatio impeius regulan el principio de congruencia. También tenemos dos herramientas procesales que no necesariamente son recursos, denominadas aclaración y corrección, ¿no? Estos recursos, en sentido estricto, no lo son, no tienen por función la revisión total o parcial de una resolución o un acto procesal, ¿no? Pues solo sirven para aclarar expresiones oscuras o dudosas, o incluir algún pronunciamiento omitido. Aclaración y corrección. ¿Producto de qué? De errores involuntarios del juez. En ningún caso se puede alterar el contenido de la sentencia, de la resolución que se pide, ¿no? Son solo para completar, aclarar alguna duda, ¿no? El trámite, la aclaración y corrección puede ser a pedido de parte o de oficio y se resuelve sin trámite alguno. La resolución que desestime el pedido es inimpugnable, ¿no? Mediante la aclaración, lo que se pretende es simplemente
aclarar algún concepto oscuro. ¿Qué significa concepto oscuro? Que la resolución es ininteligible o de difícil comprensión, ¿no? O es dudoso, cuando tiene más de una interpretación, es decir, la interpretación es incierta, indeterminada o ambigua. Allí procede la aclaración. La corrección, ¿cuándo procede? Cuando existe algún error material, fechas, números, nombres, cuantías, ¿no? Error material. Pero también sirve la corrección para algo más importante, para completar la resolución respecto de puntos controvertidos no resueltos. Fíjense ustedes. Tenemos un pronunciamiento ultra petita, citra petita, y el otro es extra petita, ¿no es cierto? Tenemos un pronunciamiento citra petita, es decir, se ha dejado de resolver una pretensión y tenemos la sentencia. ¿Podemos apelar? Sí, podemos apelar, pero más rápido la podemos resolver vía corrección. Le pedimos y le decimos al juez: señor juez, se ha olvidado de resolver una pretensión, solicito la corrección de la resolución. O sea, no solo sirve para números, letras o nombres, ¿no? Errores de imprenta que se llaman, ¿no? Errores tipo. También puede servir para esto. En ese sentido, la corrección tiene una mayor amplitud que la aclaración. Pero también, nunca para cuestionar el fondo de lo ya decidido, ni para cambiar el fallo. Esto se respeta con mayor rigurosidad en el proceso civil. Aclaración y corrección también existe en el Tribunal Constitucional. Allí sí, a través de la aclaración se han ingresado al fondo y se ha podido cambiar, ¿no? Pero en el proceso civil en el que estamos, eso es inimaginable, pues. El trámite ya lo vimos. La consulta, que es lo último, tampoco constituye un recurso ni un remedio, ¿no? Pues no hay agravio, no hay error, no es a pedido de parte y solo procede cuando la ley así lo prescribe, en determinados casos. Es un trámite procesal impuesto por la ley. La consulta existe con el fin mediato de cautelar el interés público para preservar determinados valores reputados como importantes para la sociedad. Se trata de un sistema de revisión fundado en el orden público, ¿no? Procedencia. Procede en determinados casos cuando las sentencias no son apeladas en primera instancia. Por ejemplo, la resolución que declara la interdicción y el nombramiento de tutor o curador. Interdicción o tutor o curador no ha sido apelado, consulta. Una revisión por si acaso, ¿no? ¿Por qué? Porque se está privando de todos sus derechos a una persona. Interdicción. Entonces, consulta por si acaso. En otro supuesto, cuando el curador procesal ha perdido el proceso y no apela. Eres curador procesal defendiendo a una persona a la que no está presente y no apelas y has perdido. Bueno, vamos a revisar, pues es sospechoso, ¿no? Hay que revisar. Asimismo, cuando hay control difuso, el juez prefiere la norma constitucional a la norma legal. Hay control difuso, bueno, pues hay que controlar si está bien aplicado o no, ¿no? Y después, en lo demás que señale la ley, ¿no? Contra esta resolución de segunda instancia no recurrida en casación, también procede la consulta contra la resolución de segunda instancia, claro, cuando el control difuso se ha aplicado en segunda instancia, ¿no? Cuando el control difuso, recuerden, cuando el control difuso se ha aplicado en la segunda instancia, se ha dejado de aplicar una norma legal por preferir la Constitución en segunda instancia, ¿no? Y no se ha interpuesto recurso de casación, también procede la consulta. El trámite de la consulta, el expediente se eleva de oficio.
¿no? El auxiliar jurisdiccional debe elevarlo dentro de los 5 días bajo responsabilidad. No procede el pedido de informe oral y los efectos de la resolución, que es materia de consulta, no surte ningún efecto, es decir, se concede con efecto suspensivo, ¿no? Hasta allí concluimos con todos los medios impugnatorios y estos últimos denominados actos de corrección funcional, aclaración y corrección. Son actos de corrección funcional, porque lo que buscan, ¿qué cosa es? Que el juez o el magistrado expida pues sus resoluciones correctamente, con apego a las normas, con apego a los hechos y sin vulneración de ningún derecho. Hasta aquí llegamos hoy día y la próxima ingresamos ya. Con esto hemos terminado lo que es todas las instituciones que regulan el proceso de conocimiento. Ahora sí, recién vamos a ver el conocimiento lato, el abreviado y el sumarísimo, que solamente está establecido, si se quiere, algunas diferencias en cuestión de tiempo o de actos procesales diferentes, plazos, materias y actuación, ¿no? Eso ya es más específico, eso ya es más casuístico. Esta es la teoría, si se quiere, que regula todo el proceso civil, ¿no? De aquí se extraen todas las instituciones para todos los procesos. Hay procedimientos especiales, ¿no? Por ejemplo, tienes el contencioso administrativo, bajo la ley contenciosa administrativa, pero aún allí se regulan con las instituciones procesales que hemos visto acá, ¿ya? Esta es la madre, salvo ley especial, ¿no? Ley especial se aplica pues por interpretación de la ley especial, prima sobre la ley general. Hasta aquí llegamos, doctores.